Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nosotros nuevamente con ustedes para traerles la palabra que permanece para la hora que pasa. Esperemos que todos estén bien, gozando de buena salud y disfrutando de la presencia del Señor. Quiero mandarles, como siempre, un gran abrazo, un saludo enorme a todos ustedes que nos ven, nos siguen, de nuestra querida producción, hermanos que trabajan detrás de cámara. Ustedes me ven a mí, pero hay un equipo de gente, el que graba, el que arregla, no sé. Hay mucha gente para que usted pueda recibir este mensaje de la mejor manera y Dios pueda ser glorificado. Un saludo enorme de toda la producción de Mío Propio, para todos los que están cerca, los que están lejos, los que están en los pueblos, en las ciudades, en las provincias y más allá de nuestras fronteras, amigos, familiares, compañeros en la obra del Señor, pastoras, pastores, que el Señor les bendiga muchísimo. Estamos hablando en estos días sobre un tema que no se trata mucho. Siempre buscamos algún tema del cual no se hable para poder ayudarles a ustedes a crecer en el conocimiento del Señor. Yo sé que los humanos estamos tan preocupados en la vida terrena que nos acordamos muy poco de la vida eterna. Y queremos pensar un poco sobre la vida eterna cuando uno está enfermo, no se siente bien. Ahí empieza a pensar un poquito en la vida eterna, ¿no? Y este es el tema que estamos tratando desde el domingo pasado. La serie que comenzamos el domingo pasado tendrá algunos mensajes sobre el mismo tema para que podamos disfrutar un poco más de la enseñanza del Señor. Esta serie le pusimos el nombre Desde la eternidad hasta la eternidad. Y hoy el título del tema de hoy es El tiempo no será más. Repito, el título del tema de hoy es El tiempo no será más. Vivimos dentro del tiempo y el espacio estipulado por Dios. Para nosotros, en esta vida, todo tiene principio y todo tiene fin. Así lo estipuló el Señor en un lapso de tiempo dentro de la eternidad. Vamos a mirar algunos versículos que hablan justamente del tiempo y de la eternidad. Para que usted se ubique, vamos a ir explicando cada cosita para que usted pueda entender, comprender el plan maravilloso de Dios. Vamos a comenzar abriendo en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra de Dios: todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El autor de Eclesiastés sigue diciendo tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar. Todo tiene su tiempo debajo de la tierra. Y en la traducción del lenguaje actual, este mismo texto que leímos dice así: en esta vida todo tiene su momento, aún hay un tiempo para todo. Reina Valera dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. La traducción del lenguaje actual dice: en esta vida todo tiene su momento, hay un tiempo para todo. Y como dijimos el domingo pasado, el tiempo es lo que nos mata a nosotros, porque el mismo cantante
creo que fue Cafrune, cuando canta la samba de mi esperanza, que dice, el tiempo me va matando y tu cariño será, ¿no? Eclesiastés, que lo escribió el gran sabio Salomón, tiene mucho para enseñar. Mire, el segundo texto que habla aquí Salomón en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, ahora ya no el versículo 1, sino el versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando del tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, en el corazón del hombre. Aquí pasó de hablar del tiempo a la eternidad, al tiempo eterno, por decirlo así, porque la eternidad no tiene tiempo, pero dice, lo vuelvo a leer, todo lo hizo hermoso en su tiempo, aquí, debajo del sol, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. Podríamos leer otras traducciones bíblicas, pero creo que Reina Valera está bastante claro aquí. Está marcando aquí el autor de Eclesiastés, Salomón, que lo que nosotros llamamos principio y fin tiene que ver con el comienzo del tiempo y el espacio y la culminación del tiempo y el espacio. En este tiempo y el espacio, Dios hizo todas las cosas. Y dice, todo lo hizo hermoso. Luego, el hombre, guiado por el diablo, se encargó de ensuciar y dar vuelta a todo. Pero cuando Dios creó al principio, todo lo hizo hermoso y lo hizo en determinado tiempo. Luego, cuando creó al hombre, dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El corazón aquí significa alma, espíritu. Esto quiere decir que aunque el ser humano, el cuerpo humano, carne y hueso, también tiene su tiempo, su principio y fin, aquí dice que Dios ha puesto dentro de nuestro cuerpo ser humano un alma, un espíritu eterno. Le ha puesto eternidad, dice. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos, dentro del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. A ver, usted que me va siguiendo, claro, yo como sé lo que estoy hablando, para mí es fácil. Usted que está siguiéndome, es un esfuerzo poder seguirme, así que tengo que hacerlo lo más práctico posible. Pero la Biblia dice que todo tiene su tiempo aquí en la tierra, debajo del sol. Es que todo tiene principio y fin debajo del sol. Todo lo que está en la tierra, lo que sale de la tierra, lo que camina sobre la tierra, todo tiene principio y fin. Pero el versículo 11 que leímos recién dice que lo que no sabe el hombre es que hay una parte del hombre, que es el alma y el espíritu, que no tiene principio y fin. Esa parte ha sido creada a imagen y semejanza del hombre. De Dios, perdón, a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que todo pasará un día. Esto significa que todo tendrá su fin. Todo. Menos el alma y el espíritu del hombre. Aún el cuerpo que usamos, lo vuelvo a repetir a esto, el cuerpo que usamos los seres humanos tiene fecha de vencimiento. Algunos antes, otros después. La Biblia dice que el cuerpo fue tomado de la tierra, que Dios nos hizo del polvo, la parte de afuera, donde nosotros estamos adentro, el cuerpo fue tomado del polvo
y que al polvo volverá una vez, en algún momento. Tiene principio el cuerpo y tiene fin, pero el alma y el espíritu no. Esto significa que todo el mundo que vemos y todo el mundo que tocamos tendrá su fin, porque es temporal. Pero nuestras almas y nuestro espíritu no son de la misma forma. Somos creados a imagen y semejanza de Dios para vivir en la eternidad con Dios. Este es el plan, el deseo de Dios. Ahora usted dice, ¿cómo sabe usted que este es el plan y el deseo de Dios? Bueno, recién leímos Eclesiastés, fue escrito pero cientos de años antes que apareciera Jesús sobre la tierra. Y Eclesiastés, el predicador inspirado por el Espíritu Santo, dice que todo lo ha creado hermoso Dios y que todo tiene su tiempo, es verdad. Las plantas crecen, o nacen, crecen, se reproducen y mueren, los animalitos, todo. Pero dice la palabra de Dios también ahí en Eclesiastés que Dios nos ha puesto eternidad en el corazón para que la parte espiritual, lo que somos realmente, nuestra personalidad, no muera jamás, no deje de existir. Cuando el Señor Jesucristo aparece en la historia como hombre, antes de ir al cielo, después de morir y resucitar, antes de ir al cielo, tiene una charla con sus discípulos y le dice esto en San Juan 14:3. Y si me fuere, porque le estaba diciendo que se iba a ir con el Padre, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Hijo tiene el mismo sentir y el mismo deseo y el mismo plan del Padre. Nos quiere llevar a la gloria. Y cuando los hombres y las mujeres pensamos por qué el hombre y la mujer tendrá que morir, lo que muere es el cuerpo. Lo que se separa de nosotros es el cuerpo, pero nosotros seguimos existiendo. Hay un día marcado, mi estimado amigo y amiga, hay un día marcado en el cielo cuando el tiempo que nos mata hoy acá no será más. Un día en el cielo marcado donde el tiempo no será más. Voy a tomar un poquito de café. Dice en Apocalipsis, esto es muy interesante, Apocalipsis capítulo 10, versículos 5 y 7, dice Apocalipsis capítulo 10, 5 al 7, y el ángel que vi en pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, y que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció por sus siervos los profetas. El apóstol San Juan está en un estado espiritual especial y fue llevado al cielo. Y le muestra a Juan lo que va a pasar. Mire, Juan vivió 2000 años para atrás de nosotros y ya anunció esto porque vio el final que ni nosotros todavía lo vimos, aunque ya pasaron 2000 años, pero él ya vio el final. ¿Y qué es lo que ve Juan? Ve que aparece un ángel y que toca una trompeta y que levantando sus manos al cielo, declara, proclama y jura
por Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo que hay en el cielo y de todo lo que hay en la tierra, en el mar y de todo lo que hay en el mar, ese Creador maravilloso, y por ese maravilloso Creador, el ángel jura y dice, el tiempo no será más. Se terminó el tiempo. Bueno, el ángel, cuando anuncia que el tiempo no será más, está diciendo que todo lo temporal habrá llegado a su fin. Todo. Que el tiempo y el espacio llegó a su fin. Que lo que se ve y se toca va a desaparecer. Y quedará solamente la eternidad. Las almas, el espíritu y el alma de cada persona estará allí presente delante de Dios. Y todo lo que nosotros pensábamos que era de tanto valor para nosotros en esta tierra, en este cielo que vemos, va a desaparecer. Se lo voy a leer para que lo vea. Cuando el ángel toca esta trompeta y declara que el tiempo no será más, para que el tiempo no sea más, todo lo temporal tiene que desaparecer. Porque si lo temporal sigue existiendo, entonces sería eterno. Sin embargo, Dios creó todo para que tenga su tiempo. Y acá se terminó el tiempo. En Apocalipsis, capítulo 20, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11, dice aquí, San Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es decir, vio a Dios sentado en su trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Aparece Dios y la tierra y el cielo, lo temporal desaparece y dice, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra y el cielo no pudieron decirlo los que estaban allí. Estaban en un rincón al lado derecho o al lado izquierdo. No, desaparecieron del mapa. Desaparecieron de la vista, desaparecieron. El tiempo no será más, así que esto tiene que desaparecer. Así como Dios creó en el principio al tiempo, lo visible, la tierra y lo que hay en ella, así dice la Biblia que lo creó todo de la nada. Ahora aparece Dios y la creación que fue creada de la nada, ¿a dónde fue? Volvió a la nada. No quedó nada, como dice la Escritura. Y no hubo lugar para ellos. Es decir, no pudieron decir está en tal lugar. Fue borrado de su existencia. Solo quedó la vida espiritual y el mundo espiritual y la dimensión eterna. Porque cuando dice acá, yo no seguí leyendo el pasaje, pero mire, el señor director no tiene por qué ponerlo, no le quiero hacer trabajar demasiado, pero cuando dice el cielo y ningún lugar se encontró para ellos en el versículo 11, a continuación dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas con los libros y según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Quiere decir que estábamos todos ahí. Sí, pero ¿dónde está? No está la tierra, no está el cielo. ¿Sobre qué está? Mire, la dimensión espiritual para nosotros es algo imposible de poder ponerlo en palabras. Pero si dice que estaban todos, es que estaban todos. Dios no miente. Y las personas que han ido, porque así le plugó a Dios llevarlos al cielo en algún momento,
y caminar por las calles del cielo. Ellos dijeron cuando volvieron, porque Dios les permitió volver, que pisaban, caminaban, que donde ellos pisaban era tan firme como si estuvieran pisando en la tierra. Lo que pasa es que Dios cuando crea cosas las hace perfectas. Y si Él dice que la tierra y el cielo desaparecieron cuando el ángel juró que el tiempo no sería más, y estaban todos delante del trono, quiere decir que hay un lugar allí en el cielo donde podemos caminar y usted no va a quedar flotando en el aire. Solo quedó la vida espiritual, el mundo espiritual, la dimensión espiritual. Lindo tema la eternidad. En este momento, querido amigo que me escucha, y creyentes y pastores que me escuchan, en este momento el reino de Dios habrá, en ese reino de Dios, habrá un despertar, una apertura de ojos, y estoy hablando a nivel espiritual. Todas las almas que habitaron en un cuerpo, en el cual yo ahora estoy en un cuerpo, en ese día, allí en el cielo, nuestros ojos espirituales se abrirán y podremos entender el porqué del tiempo, el porqué de la tierra, el porqué de la vida en la tierra. Porque Dios tiene un plan y en ese momento el plan de Dios será revelado. Lo leímos en el texto al principio. Cuando suene la trompeta, el plan de Dios será revelado. Y podremos entender un montón de cosas que mientras estamos aquí en la tierra no lo podemos entender. Pero los seres humanos no pueden captar las cosas espirituales si Dios no se los revela. Significa esa palabra, el tiempo no será más, tiene mucho significado. Pero una de las cosas que significa, por ejemplo, significa que Dios no espera más. El tiempo, desde que el hombre cayó en pecado, Dios le dio un tiempo al hombre. Dentro de ese tiempo, después de la venida de Cristo, comenzó un tiempo mejor que el tiempo anterior, que se llama el tiempo de la gracia. Dios viene estirando y esperando y soportando el pecado del hombre y esperando que el hombre vuelva a Él, porque Él ama al hombre, a la mujer, creada a su imagen y semejanza. Pero cuando llegue este momento, cuando el ángel declare el tiempo no será más, una de las cosas que está queriendo decir, Dios no espera más. Se terminó. Hasta acá esperó. Mire, los teólogos judíos dicen que hace más de 6.000 años que Dios creó al hombre. Hace 6.000 años que está esperando. ¡Oh! Vaya paciencia la de Dios. El tiempo de la espera de Dios tiene que ver que Dios espera que el hombre vuelva a Él. Porque es el hombre el que se aparta. Es Adán el que se aparta de la voluntad de Dios. Y Dios comienza a esperar desde allí, moviendo una cosa, corriendo otra, para que el hombre se dé cuenta que necesita volver a Dios. Porque la vida es Dios. Pero el diablo encegueció de tal manera a Adán que todos los que hemos nacido después de Adán hemos venido con esa ceguedad. Se nos perdió la posibilidad de ver en el reino de Dios. Pero Dios va a poner fin a esta espera. Esto por un lado es triste, por otro lado va a ser maravilloso para los que tenemos a Cristo. Pero esta paciencia de soportar la maldad a través de los tiempos, el orgullo de las personas, la ignorancia, porque dentro de todo es ignorancia de la verdad. Porque si conociéramos realmente el plan de Dios, como Él lo planteó,
el hombre no estaría como está, ni le creería a Satanás. Sin embargo, por causa del libre albedrío, el hombre tiene que decidir creerle a Dios o creerle al otro que lo engañe. Pero, hermanos, este será un día muy, pero muy triste para muchísimos. Y será un día de felicidad para los que recibieron a Cristo. Porque a partir de aquel toque de la trompeta, ya no habrá más ni mañana ni futuro. Hasta ahí Dios esperó. Acá ya no hay más retroceso. El que decidió lo que va a hacer, el camino que va a seguir, y le tomó la muerte física y siguió viviendo, pero ya eligió en este tiempo el camino que iba a seguir. Cuando llegue este día del cual estamos hablando, el tiempo va a dejar de existir, ya no habrá más tiempo, ni siquiera para volverse para atrás. Entonces Dios manifestará su gran obra. Claro, por eso digo, para muchos va a decir, pero ¿y cómo yo no me di cuenta? Bueno, no nos dimos cuenta ni los que tenemos a Cristo. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Le creímos a Dios, no porque entendíamos, sino porque creíamos que Dios es veraz y verdadero y que lo demás no podía ser realidad. Dios revelará lo que tuvo en secreto durante toda una eternidad, porque este fue un plan. Comenzará a verse para nosotros lo que planeó Dios antes de la creación del mundo visible, antes de la creación del cielo y de los ángeles, antes de la creación de la tierra y de los seres vivientes. Va a revelar allí en un momento lo que no hemos sabido. Por ejemplo, la vida eterna es una vida sin fin. Como me decía un hombre un día charlando, cuando yo le hablaba un poquito de la vida eterna, y me dice, ¿y quién creó la vida eterna? A ver, porque el que creó la vida eterna debe haber sido un invento, tenía que ser eterno para crearla. Bueno, el que creó la vida eterna es eterno, justamente, y el hombre que es finito y está metido en el tiempo mientras está en el cuerpo no lo puede entender. Pero este fue el anuncio, Dios fue el que anunció la vida eterna. Mire, cuando Pablo le está mandando una carta a su hijo espiritual Tito, habla del anuncio de la vida eterna. Mire, busque el libro de Tito, usted que tiene la Biblia, el libro de Tito en el capítulo 1, versículo 2, dice Pablo viene hablando de otras cosas, pero cuando llega a este punto le dice a Tito, en la esperanza, le está hablando de la esperanza en Dios, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Usted lo entiende? Antes del principio de los siglos, de los años, antes del tiempo, antes de la creación, Dios prometió la vida eterna. ¿Y a quién se la prometió? Se la prometió a sí mismo, que Él compartiría su vida, crearía unos seres maravillosos y los haría a su semejanza para que compartieran la eternidad con Él. Este es el amor de Dios. Esto es lo que el hombre no termina de comprender y para los que hemos creído en Jesús nos parece tan fácil de entender. Porque el Espíritu nos ha revelado las cosas. Dice que, primero dice, ¿quién lo prometió? Dios, dice Pablo, lo prometió Dios. ¿Cuándo? Antes de la creación del mundo. Antes del principio de los siglos, antes del tiempo, en la eternidad, antes de crear el mundo, Dios planeó. Dice, pero ¿cómo va a planear algo si todavía no creó nada? Bueno, porque en su omnisapiencia,
en su mente maravillosa, Dios planeó, hizo una gran obra que la estamos viviendo y la estamos pasando y estamos llegando al fin. Y gracias a Dios que nosotros estamos conociendo a Jesús y lo podemos transmitir para que usted llegue bien al final de la obra. Los cristianos somos los únicos que sabemos cuál es el final de la obra. Los que no creen en Dios no saben cuál es el fin que le espera. Pero nosotros podemos saberlo porque Dios nos reveló por la palabra y por su Espíritu. ¿Qué planeó? Planeó allá en la eternidad, antes de la creación del mundo, sabiendo Dios que el hombre iba a pecar, porque Él sabe todas las cosas, vive un eterno presente, planeó la muerte de Jesús para pagar la rebelión que el hombre había causado y que se había hecho posible la separación con Dios. Trae a Jesús, Jesús muere sin pecado, muere por el hombre y resucita. Siempre hablamos del plan de la salvación y no hablamos de qué pasó en la cruz. Ahí hubo un milagro. Porque la Biblia dice que Jesús no se levantó por su propia cuenta. Vivió como hombre, se negó a usar el poder de Dios. Y el que lo levanta de la muerte es el Espíritu Santo. El que lo lleva al cielo es el Espíritu Santo. Sube por el propio poder del Espíritu Santo. En el cielo tenemos un hombre. Un hombre. Dice, y los que murieron todavía no están completos. Los que murieron, su alma y su espíritu están allí en el paraíso. Pero hay un solo hombre en el cielo con cuerpo glorificado, que se llama Jesús. ¿Por qué lo hizo así Dios? Para que esto ayudara a los seres humanos a creer en Dios. Esto se tiene que dar cuenta el que me está escuchando y que no está seguro si creer, si recibir a Jesús. Mire, Jesús murió, resucitó, subió al cielo. Es el plan de Dios, de que Dios bajara del cielo y que subiera al cielo al hombre. Y para que usted pudiera creer en esto, ya subió a un primer hombre. Se llama Jesús. Está sentado a la diestra de Dios, para que usted y yo sepamos que lo que Dios prometió lo va a cumplir. Ya hemos visto la primicia. Cuando yo le hablaba de esto a este hombre que me decía, ¿y quién inventó la eternidad? Y cuando le terminé diciendo que Jesús es la muestra, bueno, dice, sí, ya sabemos que Jesús murió, resucitó y subió al cielo. La historia lo cuenta, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? A ver, vamos a leer un texto antes acá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Mire, despacito, para que usted lo pueda entender. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Que Dios ya había destinado desde antes de la fundación del mundo todo este plan. Mire, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, está hablando de Jesús, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu con mayúscula, para el amor fraternal no fingido. Hizo todo esto el Señor, todo esto visible, lo hizo visible. Murió, resucitó, lo subió al cielo. ¿Para qué? Porque este hombre me hacía la pregunta y dice, sí, de Cristo sabemos porque la historia lo cuenta, está comprobado que murió, resucitó, se fue al cielo. ¿Y qué con nosotros? Bueno, lo hizo visible, lo hizo históricamente
comprobable para que los hombres tuviéramos esperanza en Él. Que así como Cristo murió y resucitó y entró a la vida eterna, como hombre, los hombres y las mujeres de hoy podamos tener esperanza en un Dios que no miente. Bueno, este hombre que hablaba conmigo dice, qué difícil que lo hizo. Si es así, lo hizo muy difícil. No tan difícil, los difíciles somos nosotros. Pero mire, alguien dice, si es el plan de Dios con Cristo, está perfecto. Pero nosotros, ¿cómo entramos en esto? Dios sabía que el hombre se iba a rebelar, que iba a volverse contra Dios. Entonces, esa rebelión lo alejaría de Dios. La vida viene de Dios. Y el dador de la vida es Dios, porque de Él emana la vida. Entonces planeó una salvación. Es el plan de Dios. Planeó la salvación por Cristo, sin truncar el libre albedrío del hombre. La salvación está hecha, mi estimado amigo. El plan de Dios sigue perfecto. La única diferencia está en que el hombre decida volver a Dios aceptando a Cristo como su Salvador y permitiéndole a Dios que le perdone a través de Jesús, para que cuando Él venga a buscarnos y nos llame desde las nubes, nuestro cuerpo sea transformado en cuerpo espiritual para vivir en la eternidad, como lo está viviendo Jesús. ¿Se entiende o los mareé? A ver, vamos a ir a Efesios. Efesios, capítulo 1, versículo 3. El libro de Efesios, el apóstol Pablo, Efesios 1, capítulo 1, versículo 3 al 4, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya Dios en la eternidad bendijo nuestra vida eterna. Luego dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quiere que le lea el que sigue? Mire. En amor, habiéndonos predestinado, planeó el destino, para que seamos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según su bondad. ¿Qué quiere decir? Que Dios hizo un plan con usted y conmigo. Jesús vivía en la eternidad con el Padre, pero Él vino aquí como hombre para morir, para pagar las culpas, para derramar su sangre, como hombre. Y después de 3 días de muerto en una tumba, el Espíritu Santo lo levantó. Muchos han muerto y sus cuerpos terminaron en una tumba. Un día se levantarán. Y usted dice, ¿cómo? ¿Será cierto? ¿Cómo podrá hacer esto? Bueno, lo hizo con Jesús para que usted no dude. Él es la primicia, el primero de todo lo que va a hacer el Señor con todos nosotros. Acá dice Pablo que nos escogió y nos bendijo con todas las bendiciones en los lugares celestiales. Y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, porque ya sabía Dios que íbamos a caer en pecado, ¿pero qué? Pero Él hizo un plan, sin tocar el libre albedrío. Es como que Dios le dijo, acá está la salvación, está todo hecho. Y acá están ustedes. Si aceptan la salvación, vuelven a mí.
y vivirán en la eternidad conmigo y verán mi gloria. Pero si no aceptan la salvación, ya escogieron el camino, pasarán una eternidad lejos de mí, en el infierno. Es simple. Está todo preparado desde antes de la fundación del mundo. Y usted dice, ¿cómo puede ser que la gente no acepte a Jesús sabiendo lo que viene? Es que no se dan cuenta, no lo creen y siguen en rebelión. Pero no es la culpa de Dios. Dios agotó toda su omnisapiencia, su omnipoder, hizo todo lo que está a su alcance para no forzarlo al hombre. No lo creó al hombre y a la mujer para que sea una marioneta. Lo creó con libre libertad de elección. ¿Quieren vivir conmigo? Fenómeno. ¿No quieren vivir conmigo? Bueno, eligieron otro camino. Tengo que terminar. Pero en el libro de Hebreos dice, ¿por qué Dios nos quiere llevar a la gloria? Si usted fuera Dios, hubiera tenido tanta paciencia, hubiera hecho todo este esfuerzo, todo este maravilloso plan. Y el hombre, si usted sabe que el hombre y la mujer nos iba a rechazar, ¿usted seguiría con el plan como lo siguió Dios? Esperando, confiando, sabiendo que algunos iban a aceptarle. ¡Qué paciencia! Y qué grande el plan de Dios. Mire, voy a leer este texto y lo vamos a dejar para la próxima. En Hebreos, el libro de Hebreos, del cual no tenemos el autor, es autor anónimo ahí, el Espíritu Santo inspiró a alguien. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, hablando de Jesús, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, está hablando de Dios, y escuche ahora, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, no dice muchas almas, no dice muchos ángeles, muchos hombres, dice muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. El autor de nuestra salvación es Jesús, pero el plan de Dios es tener una gran familia en la gloria. Usted pertenece a esa gran familia. Usted pertenece y yo pertenezco a ese sueño de Dios de querer llevar hijos a la gloria. ¿Y cómo nos puede llevar en esta condición en que estamos hoy por causa del pecado de Adán? Una condición que se desgasta con el tiempo, pero el alma y el espíritu Dios permitió que fuera guardada, que no se deteriorara con el tiempo, sino que tuviera vida eterna para que con esa alma y ese espíritu y un cuerpo glorificado, Dios un día en la eternidad tenga una gran familia, sea el padre de miles de hijos. Dice hijos, que habiendo de llevar muchos hijos, dice, no, pero hijo tiene uno, Jesús, ¿sí? Pero los que recibimos a Jesús, pasamos a ser hermanos de Jesús e hijos de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, dice una de las cartas de Pablo. Tengo que terminar aquí, si no se me va a ir la hora. Ve que el tiempo nos perjudica acá, pero un día en la eternidad vamos a poder hablar sin tiempo. Usted tal vez está mirando, ha entendido la mitad de lo que hablamos, si está nuevito allí. Pero estamos por este mismo canal. Los miércoles y los domingos a las 9 de la noche, trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Usted tiene que elegir, mi amigo. Usted tiene que elegir, mi amiga. Está en el tiempo. Todavía está en el tiempo.
Pero cuando el ángel toque la trompeta y levante una de sus manos al cielo y diga que el tiempo no será más, se habrá terminado el tiempo. Y allí no habrá más retorno. Hoy es el día de la salvación. Y usted ha sido creado por Dios, no por papá y mamá. ¿Usted cree que papá y mamá un día se pusieron de acuerdo para que usted naciera? ¿Cuántos padres quieren tener hijos y no pueden? Nacen los que Dios quiere que nazcan. Usted ha nacido para compartir la gloria. Pero está en usted la elección. ¿Quiere el camino de la gloria o quiere el camino de la muerte? Si quiere el camino de la gloria, tiene que recibir a Jesús. Porque la salvación es por Cristo. Él es el Salvador. Él es el que murió, Él es el que resucitó y Él es el que pagó nuestra deuda. Si usted se pone en las manos del Señor, entonces comenzará una vida nueva perteneciendo a Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Quiere recibir a Cristo? Muy bien, repita conmigo esta oración. Vamos a hablar con el Padre que está en el trono. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta hora. Queremos recibir a Cristo como nuestro Salvador. Entra en nuestra vida. Llena nuestra mente de Cristo. Llena nuestra alma y nuestro espíritu de Cristo. Llénanos, Señor. Perdona nuestro pecado, nuestra rebelión, nuestra ignorancia y ayúdanos. Necesitamos de ti. Padre, tómanos de tu mano porque queremos caminar contigo desde ahora y para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, bienvenido al reino de Dios. Hoy es el día de la salvación. Cuando termine de ver este programa, entre en su habitación, cierre la puerta atrás de sí y siga hablando con Dios. Consiga una Biblia, escuche la palabra del Señor. Consiga una iglesia donde se pueda usted congregar y escuchar esta palabra maravillosa. Una iglesia. Si está cerca de la nuestra, estamos en el barrio de La Boca, Necochea 1066. Si está lejos, busca una iglesia cristiana evangélica donde les hablen esta palabra maravillosa. Y yo le aseguro, por el nombre de Jesús que no miente, que usted verá la gloria de Dios. Le esperamos el próximo domingo. Y a todos los hermanos, pastores, amigos, colegas, pastoras, familiares que nos ven, pedimos una bendición grande de parte de Dios sobre su vida. Que la gracia y el poder, el amor de Dios y la fuerza del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, guiándoles, revelándoles cada día más de esta eternidad que nos espera y de la cual hemos entrado ya, porque los que hemos recibido a Cristo hemos entrado en la eternidad. Pastores, amigos, los bendigo en el nombre de Jesús. Iglesia del Señor, los bendigo en el nombre del Señor y espero verles el domingo que viene. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga.